existían datos duros de cómo los desastres naturales, clasificados como tales, le estaban pegando a la nación en muy diversos frentes, pero no se tenía una métrica, una forma pues, de medir los problemas de riesgo o vulnerabilidad del territorio nacional, de nuestras poblaciones, de nuestra infraestructura, ante los fenómenos que pudieran asociarse al cambio climático. Y no solamente estoy hablando en lo que todo el mundo inmediatamente recuerda, que son las inundaciones, o son los huracanes, o inclusive los deslaves, también las sequías, las granizadas, las heladas, las largas temporadas de ausencia de lluvia, que no estadísticamente surgen como sequías declaradas, sino como un estrés hídrico permanente, ¿no? Todos estos fenómenos, de alguna manera, los estábamos pues atendiendo desde las disciplinas más comunes. Vamos a decir que no teníamos una manera de visualizar la gravedad del daño ante lo que ya estaba claramente medido como un cambio en la temperatura o anomalías climáticas relativas a la precipitación. Entonces, la primera señal que de alguna manera empezó a preocupar a la gente fue aquella gráfica que pues todos referenciábamos cuando hablábamos de cambio climático, de los daños económicos causados por los huracanes o las inundaciones, y que esas gráficas nos las daban las empresas de seguros, ¿sí? Entonces se empezó a visualizar que pues esos daños económicos iban increciendo, como iban increciendo también los fenómenos meteorológicos registrados, que teníamos la intuición de que tenían que ver a su vez con un cambio climático. Entonces el daño económico causado no por sequías, pero sí por incendios y por huracanes, cada vez es mayor. Así se tiene registrado a nivel global y seguramente así ocurre en México. Lo que no sabíamos, o que lo que no hemos podido todavía aterrizar con seguridad, que es parte del tema central del seminario, es pues qué tanto están asociados a estas anomalías climáticas, cómo vamos a medir las anomalías climáticas, cómo las vamos a correlacionar con las series históricas que tienen seguramente las empresas de seguros o que tienen los fondos dedicados a los desastres naturales, de qué estamos hablando en cuanto a número de gentes, número de negocios, empresas, sectores, ¿no? Infraestructura, por ejemplo, petrolera y eléctrica, industrial, que está comprometida, y ese hilar fino es el que necesita el país para poder tomar decisiones a futuro. De la ley se ha expedido ya en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático una estrategia que tiene una visión de 10, 20 y 40 años. Y en la estrategia se dice que nosotros, como país, quisiéramos aumentar la resiliencia de nuestros ecosistemas, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades y de nuestra infraestructura, para que esa resiliencia nos permita adaptarnos rápidamente a estos cambios y no ser tan gravemente dañados. La resiliencia es básicamente, si fuéramos exitosos, ahorita comento muy brevemente lo de la resiliencia, si logramos hacer eso, van a reducirse los costos económicos a la hora que se presente un huracán, ¿no? Esto que luego los cubanos presumen mucho, ¿no? Pues por aquí pasan los huracanes, pero pues no hay daños. En cambio pasan por Haití y aquello es un desastre de mortandad y de destrucción terrible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la sociedad cubana está preparada para los huracanes históricamente, no porque sean comunistas ni nada por el estilo, sino porque la forma en que han sido construidas las ciudades, la forma en que se organizan, en que se avisan, la forma en que se protegen a ellos mismos a la hora que pasa un huracán tropical, pues, y la forma en que están hechos los drenajes protegen bastante bien su infraestructura urbana, carretera, etc. Tienen poca, pero está relativamente protegida. Más o menos pasa lo mismo en México, pero cuando se incrementan las intensidades de los huracanes, etc.,
pues empezamos a ver que lo que tradicionalmente estaba funcionando ya no funciona. Hace una semana fui al INTA y entonces aquí creo que vi llegar al doctor Fernando Laguna, acá está. Él hizo un análisis, iba a hablar el día de hoy, sobre cómo se aplica el Fonden, ¿no? Entonces me decían los del INTA que en Tabasco pues se habían desbordado los bordos y que los bordos tenían una altura, entonces que cuando se desbordan los bordos, dependiendo de la altura del desbordamiento, de la intensidad del desbordamiento, pues hay que elevar el bordo. Es una medida básica de ingeniería, cuya métrica está en centímetros, ¿no? Se utiliza en el sistema métrico decimal. Había que elevarlo 20 centímetros. Entonces se le dijo al Fonden, bueno, ya que vas a reconstruir el bordo, porque para eso es el Fonden, vamos a subirlo 20 centímetros. Entonces el Fonden dijo, no, de eso nada, porque subir 20 centímetros es mejora de infraestructura, y para mejora de infraestructura hay que hacer un proyecto con manobras, y no se puede tocar el fondo de desastres naturales más que para reconstruir lo que fue destruido bajo las mismas características. Esas son las reglas operativas, que son buenas reglas, no son malas reglas, pero no están considerando que los fenómenos van evolucionando y que van incrementándose estas vulnerabilidades. Entonces, hay que demostrar eso con datos duros y cambiar las reglas, pues para poder al menos subir 20 centímetros esa barra, si no, no se puede, ¿sí? Entonces los de el INTA decían, bueno, pues sí hay un trabajo que hacer, no estamos acostumbrados a esa lógica, tenemos que cambiar las cosas porque si no, no estamos haciendo labor preventiva y siempre será acción correctiva la que estemos haciendo. Bien, todo esto lo comento porque en breve, digamos de aquí a enero, tenemos de aquí a abril, en estricto sentido, desde el punto de vista de instrucciones de la Secretaría de Hacienda, elaborar un programa especial de cambio climático en donde empecemos a hacer cosas concretas para reducir nuestra vulnerabilidad y aumentar nuestra resiliencia. Y de hecho, vamos a crear índices en este programa especial sobre resiliencia. Y la resiliencia es algo que no estamos midiendo, es un concepto relativamente nuevo en el entorno administrativo y de política climática, y vamos a tener que crear índices que nos permitan saber si ya se subieron 20 centímetros los bordos o siguen abajo y seguimos teniendo, aunque le hayamos invertido millones de pesos, la misma vulnerabilidad, si ya somos más resilientes. Y subir un bordo, pues de estos instrumentos que son los seguros, que a su vez son, hay seguros comerciales, pero también hay seguros institucionales, hay fondos para atender los desastres que tienen que ver con todo esto que les estoy platicando de la ley del cambio climático, las estrategias, los programas especiales, y ahí hay que sincronizar las cosas para que seamos más resilientes. El Centro Mario Molina, nada más para terminar, pues ha sido vanguardista al respecto, tienen trabajos muy sólidos, que es lo primero que se va a mostrar aquí por el equipo del Centro Mario Molina, de Adolfo y de Enrique Ramírez, que son los primeros expositores, y después la transcripción de todo eso en términos económicos pues es fundamental. Yo digo, traté ahorita brevemente, aunque me extendí mucho, de hacer esto que me pidió Carlos de marcar el contexto. Lo que sí les quiero decir es que el seminario los resultados del seminario y lo que se detona el trabajo es vital para México. No podemos seguir
Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Carlos. Yo, continuando con los agradecimientos, quisiera agradecer al ITAM, tanto a las autoridades como a los profesores, como a los estudiantes que van a participar en este taller. Quiero agradecer también a los ponentes, el que hayan venido al ITAM a presentarnos los resultados de sus investigaciones, los resultados de sus trabajos. Quiero agradecer a todos los invitados que vienen aquí de diferentes sectores y de diferentes localidades para obtener información sobre cuáles son las mejores medidas para mitigar los riesgos de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos. Y quiero agradecer a mis colegas del Centro Mario Molina por haber coorganizado este evento. Como decía el maestro Lacy, es un tema el de los fenómenos meteorológicos extremos causados o no por las variaciones climáticas, y ver cuál es la mejor manera para que la sociedad mexicana se adapte a ellos. Es un tema de la mayor importancia. Solo para dar una cifra, en el 2010 casi el 1% del PIB fue lo que costaron diversos eventos meteorológicos extremos. Y es muy probable que estos eventos meteorológicos en México se estén dando con mayor frecuencia, varios de ellos. ¿De qué eventos estamos hablando? De huracanes, de sequías, de inundaciones, de deslaves y algunos otros fenómenos relacionados con esto, como pueden ser algunas enfermedades como el dengue, paludismo. Parece que estos eventos se están dando, algunos de ellos con mayor frecuencia tenemos evidencia, y algunos de ellos también con mayor intensidad. El objetivo de tener este taller en una institución académica es no solo juntar a la comunidad experta en manejo de riesgo y la comunidad experta en estimar la vulnerabilidad y el peligro, sino también la comunidad académica, para que de aquí salgan, ojalá, tesis que puedan probar hipótesis sobre la frecuencia de estos fenómenos, sobre los costos de estos fenómenos y sobre la mejor manera de adaptarse a ellos. Y probablemente no es más el tema del taller, pero también de cómo mitigar las emisiones que podrían estar causando todos estos fenómenos. México ha sido pionero en el tratamiento tanto de los aspectos financieros de los desastres. Por ejemplo, México fue, si no es el primero, de los primeros países en crear un bono paramétrico contra terremotos. México fue de los primeros también en tener un fondo de desastres naturales operativo y con el enfoque y la amplitud que tiene el modelo de México, aunque, como bien lo mencionaba el maestro Lacy, tenemos que ver la parte de prevención de los desastres, que es precisamente uno de los temas que queremos tratar en el taller. Entonces, siguiendo este liderazgo que México ha tenido en años recientes en estos temas, nosotros esperamos, y con la gran calidad del capital humano, de los recursos humanos que tenemos en diferentes instituciones, sectores, localidades, esperaríamos que también pudiéramos ser pioneros en cómo desarrollar instrumentos financieros, seguros, fondos que pudieran promover la adaptación a estos fenómenos meteorológicos extremos. Y no solo es la parte, esto es muy importante, no solo es la parte de hacerle frente una vez que ya pasaron. El tener seguros implica cambios en conducta, ¿sí? Los seguros no dan un seguro a ciegas, sino que piden cierto tipo de conductas, y eso es muy importante también, porque las políticas de adaptación no solo dependen de las autoridades, y esa es una cosa que tenemos que repetir incansablemente. Las políticas de adaptación somos responsables todos, de manera diferenciada si quieren ustedes, pero somos responsables todos, y esto es un poco lo que se va a ver en este taller. Bueno, pues yo hago votos porque de aquí salgan no solo buenas ideas, sino también buenos contactos. Otra vez estamos poniendo
estamos relacionando estos mundos, la academia, los gestores del riesgo, las personas que están estudiando la vulnerabilidad a fenómenos de desastres, que todos se pongan de acuerdo, que aprovechen el taller, que hagan contactos, que planteen hipótesis, que vean con quién pueden trabajar y que en el futuro muy cercano, desde luego tenemos la fecha de abril y ojalá antes, pero que es una agenda de desarrollo, es una agenda de negocios, es una agenda de precaución en los sectores que tenemos que desarrollar todos juntos. El Centro Mario Molina está en la mejor disposición para seguir trabajando con todos ustedes, con sectores, con localidades, con academia, con todos, para poder atender de la manera más efectiva estos problemas. Muchas gracias a todos y hago los votos más sinceros porque todo sea un éxito. Muchas gracias. Conociendo el Atlas de Vulnerabilidad y Riesgo, saber dónde están los desastres, con qué frecuencia están llegando, y para eso tenemos que Gracias. Estoy muy interesado. Mucho éxito. Gracias. Bien, buenos días a todos. El propósito que nosotros tenemos al traer este trabajo es responder a una pregunta de qué implicaciones tiene para el país el cambio climático, el calentamiento global y el que la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos de alguna manera se incremente en cuanto a eso, en cuanto al número y también en cuanto a intensidad. El Centro Mario Molina es una organización que se dedica a los estudios de energía y medio ambiente. Originalmente era, digamos, más enfocado hacia las cuestiones de mitigación, hacia la eficiencia energética, hacia nuevas fuentes de energía, pero habrá más o menos pasado unos 3 años que también nos llama la atención entrar a la otra parte que es importante, que es la adaptación, y ver entonces qué implicaciones tienen los riesgos, la vulnerabilidad para el país. Entonces, digamos que la contribución que queremos hacer a la problemática estaría en la información estratégica para la adaptación al cambio climático, y así como hay recursos muy importantes energéticos que se deben asegurar, y no solo los mismos recursos, sino la infraestructura que está en un territorio, también hay otros recursos que habría que asegurar ante estos impactos cada vez más frecuentes de la cuestión meteorológica. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo es generar información sobre el riesgo de la población, la infraestructura estratégica del país, distritos de riego para las cuestiones como sistemas productivos, capital natural, en donde, pues muy importante es considerar los aspectos de biodiversidad que tiene el país como tal, en aras, como ya se había dicho en la parte introductoria de esta plática, de hacer el fortalecimiento de la política pública y la toma de decisiones en el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático. Digamos que en primera instancia el país tiene características de vulnerabilidad muy evidentes a los fenómenos. Por traer a colación algunos datos que existen en la literatura, en los últimos 100 años, según esta fuente, se han registrado más de 6,000 personas que han fallecido lamentablemente y poco más de 8 millones de personas afectadas por inundaciones, dejando pérdidas por más de 6,600 millones de dólares por este fenómeno.
En cuanto a los incendios forestales, que son otra de las implicaciones que tendría la sequía prolongada del país, se reportan 9,000 incendios forestales por la CONAFOR y 300,000 hectáreas afectadas en promedio cada año. Además, en los últimos 24 años se han registrado pérdidas por 180 millones de dólares en nuestro país. Los huracanes son, digamos, otros de los fenómenos que frecuentemente afectan varias partes del territorio, y los antecedentes dicen que en los últimos 60 años los huracanes registrados han dejado pérdidas por 44,000 millones de dólares, así como de más o menos 10,000 personas fallecidas y más de 16,5 millones de personas afectadas. Otra parte, digamos, importante, porque cuando no nos llueve, entonces tenemos lo contrario, que es las sequías. En 30 años, 5 millones de personas han sido afectadas por la sequía y se han registrado pérdidas de 3,200 millones de dólares por este fenómeno, principalmente en actividades de carácter agropecuario. El último de los fenómenos, digamos, interesantes que nos afectan: somos un país con montañas, con relieve abrupto, y en los últimos 60 años los deslizamientos han provocado más de 600 muertes en diferentes partes de las serranías, sierras, que componen casi, digamos, un 60 o un 70% del territorio del país, porque somos un país eminentemente montañoso. Bien, si estos datos los graficamos, aquí lo que les estamos presentando es un mapa del país con la información que existe en las bases de datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de una base de datos que se denomina Desinventar, donde los registros hemerográficos se sistematizan. Y entonces vemos que el país, a lo largo del año de 1950 al 2013, en esta información preliminar, un poco, digamos, subjetiva, porque es meramente hemerográfica, dependerá la relevancia que tiene el sitio para que sea considerado por los medios de información. Lo que podemos apreciar es que las inundaciones y la sequía son los fenómenos que más afectan al territorio. En particular, las inundaciones están en la costa atlántica, en Veracruz, y algo que nos llama la atención en esta información es que estados como Oaxaca tienen un fenómeno muy marcado en la sequía. Bien, la forma de estudiar el cambio climático, digamos de manera más común, es a través de ver los escenarios del cambio climático que se presentan en el mundo. Los escenarios son estimaciones que se hacen a futuro con base en con base en modelos de circulación general de la atmósfera, y con base en ellos entonces se ve cómo es que se percibe un cambio a futuro de las condiciones de la temperatura y la precipitación. Estos fenómenos se llevan a cabo por procesos de cómputo en modelos numéricos, y solo los países que tienen una capacidad muy grande en cuanto a este tipo de recursos son los que hasta ahora hacen el corrimiento de estos modelos a nivel de todo el planeta. Países en vías de desarrollo, como en el caso de México, se toman estos datos que ya se producen, digamos, a nivel global y se traen a colación para aplicarlos al país. Pero digamos ahí tenemos un margen de incertidumbre, porque la incertidumbre que tienen los modelos mundiales, tomamos una parte y los volvemos a reprocesar para nuestro territorio, y ahí, digamos, ganamos un poco en cuanto a las cuestiones, digamos, de información, pero también tenemos el riesgo de la incertidumbre. A nivel global, los escenarios digamos, se aplican a fenómenos de dinámicas temporales amplias. Habría que ver que los escenarios no están hechos para decir qué va a pasar dentro de 3 años o 4 años, sino el clima es una variable amplia en el tiempo. Para hacer un clima necesitamos tener información de 20 o 30 años por lo menos, de lo contrario no sería muy válido nuestro resultado.
Para poder hacer una estimación de cómo cambiaría el clima en el futuro, entonces los modelos nos dicen cuál pudiera ser un clima dentro de 30 años, en enero, luego el siguiente año, digamos que si fuera el año 25, nos diría enero del año 25, enero del año 26, enero del año 27 y así sucesivamente hasta el año 50. Y después promediamos todas estas estimaciones y entonces ya tendríamos cuál sería el clima promedio del mes de enero durante 30 años que estamos haciéndolo hacia futuro. Si este fenómeno también lo cruzamos contra cómo podría ser el Producto Interno Bruto del país, cuáles podrían ser las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo crecería la población, entonces cada uno de estas variables va a ser escenarios diferentes y entonces tendríamos un abanico de posibilidades y eso es la forma en la que de alguna manera trataríamos de percibir cuál va a ser el impacto del cambio climático en los próximos 30 años o en los próximos 70 años. Entonces los escenarios son indicativos de la temperatura y la humedad en estos largos periodos de tiempo, representan muy bien el clima mundial de manera eficiente, han dado evidencia del aumento de temperatura, sobre todo en las zonas polares. Es ahí donde es muy manifiesto el derretimiento de los casquetes polares del hielo y son una evidencia del aumento del nivel del mar y la intensidad de los huracanes y han funcionado muy bien, por repetirlo, a nivel planetario. No así funcionan también cuando se trata de ver algún problema a una escala de mayor detalle, si es que queremos ver qué pasa con estos escenarios a nivel estatal o municipal. Ahí estos escenarios no fueron hechos para este propósito y entonces tenemos algunas dificultades con ellos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en este año presentó los resultados del trabajo de los escenarios del cambio climático para México. Básicamente, digamos, son 3 escenarios generados de un ensamble de 15 modelos de circulación global. Se utilizó un método, digamos, de forzamiento de ensamble para tener algunos que fueran, digamos, más indicativos y de esta manera se obtuvieron las diferencias de clima entre una estimación futura y lo que es un escenario base que de alguna manera se está pensando que sea la información climática entre 1960 y 1990. Entonces, de esta manera se tienen las anomalías de temperatura. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, estos escenarios siguen teniendo dificultades a la hora que los tratamos de llevar a decirnos cuál pudiera ser las posibilidades de inundación de un municipio o de un estado en particular, porque están hechos con base a varios planteamientos que no permiten tal circunstancia. Primero, cada escenario tiene en promedio, un escenario tiene en promedio la temperatura y las lluvias futuras de periodos, en este caso de los del INEC, de 24 años. La resolución para hacer estos escenarios hay que hacer una cuadrícula del territorio nacional y cada unidad, cada cuadro, tiene 50 por 50 kilómetros. Si estuviéramos en medio de 2 cuadros, no sabríamos si pertenecemos a uno o a otro y entonces se dice que hay una incertidumbre del doble, ¿verdad? Sería de 100 kilómetros la incertidumbre que tendríamos. Entonces, en un área de 100 kilómetros por 100 kilómetros, quizá el Distrito Federal quepa 6 veces. Tlaxcala también sería pues 4 o 5 veces. El Estado de México sería como la 4ª parte. Y entonces este nivel de resolución no nos permite tener idea de qué pasaría, por ejemplo, en los municipios del área metropolitana de la Ciudad de México, porque es demasiado el nivel de escala en que están abordados. Los modelos tienen dificultades para considerar el relieve del terreno. Digamos que están hechos para considerar una superficie plana, pero en el momento como en el país hay de repente, pues nuestra ciudad es una muy alta, ¿no? 2.300 metros sobre el nivel del mar, y luego de repente hay otras ciudades rápidamente que están a una menor altitud, y eso ocasiona cambios muy drásticos de clima.
pues esto todavía no está muy contemplado en estos escenarios que han sido elaborados recientemente para el territorio nacional. Cada escenario genera información según modelos de circulación y, por tanto, como cada modelo se hace con criterios diferentes, se tienen dificultades para hacerlos comparables. Y por último, aún no se incorporan del todo a estos escenarios los ritmos decadales, o sea, lo que acontece cada 10 o 20 años con los fenómenos oceánicos que modelan en gran parte el clima que tenemos. Hoy sabemos que las corrientes oceánicas del Pacífico a veces son cálidas, a veces son frías, y a consecuencia de ellas hay una correlación con la sequía en nuestro país. También los ritmos decadales de las corrientes oceánicas del Atlántico tienen gran influencia en el clima del país, y incorporar todos estos elementos aún no se logra del todo. Digamos que aquí estamos ante un sistema demasiado complejo, y en la medida en que las cosas se hacen complejas e intervienen una multitud de fenómenos oceánicos, atmosféricos, terrestres e incluso de la misma actividad de la población humana que habita un territorio o que habita el planeta, el nivel de incertidumbre crece. Y eso no nos permite entonces tener un dominio muy pleno de cómo son las cosas, y entonces habrá que tomar decisiones con un nivel de incertidumbre pues que es amplio, pero que de todas maneras jugarán en la decisión que se tome pues aspectos importantes como aquellos del principio precautorio, de que como el fenómeno va a venir pero no sabemos exactamente en qué medida y con qué frecuencia, tenemos que tomar un poco de prevención ante tal aspecto. Los que hablan de esta incertidumbre dicen a manera de semejanza que la existencia de una persona, digamos, pues todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Más o menos hay una esperanza de vida, no sabemos cuándo es, pero el fenómeno, digamos, es inminente, ¿no? Es una circunstancia que tiene que acontecer. El cambio climático está en la misma tesitura. El fenómeno está presente, lo vamos a recibir, lo vamos a ver, sin embargo no tenemos la precisión exacta de en qué momento se va a presentar y en qué parte del territorio. En fin, seguimos. Los escenarios entonces tienen un poco de dificultades ante esto. Otra forma de poder tener una idea de cómo se comporta este tipo de fenómenos es a través de la estimación de periodos de retorno, donde vemos la probabilidad de la recurrencia del fenómeno, la frecuencia, y eso lo hacemos con datos históricos. Aquí tenemos una base de datos de 1950 al año 2000, y con ella, dado el nivel que tenemos de esta información, podemos tener una predicción un poco mejor que la que tienen los escenarios de cambio climático, y esto es un poco lo que hemos estado trabajando ahorita para tener idea de cómo se dan los fenómenos meteorológicos en el país. La metodología que tenemos básicamente es confrontar el peligro, que está constituido por los periodos de retorno y las condiciones físico-geográficas del país, y por otro lado la vulnerabilidad. El peligro, digamos, es la probabilidad de ocurrencia en el espacio y en un tiempo determinado de un evento que ocasione un desastre. Digamos que aquí estarían entonces la información que está en el territorio, que es propiamente de carácter físico. La otra variable es la vulnerabilidad, donde más bien están los aspectos de carácter social y económico. La vulnerabilidad está de alguna manera planteada, la que sigue, por la exposición y la sensibilidad del territorio. Con este modelo, básicamente nosotros empezamos a ver cuál era la frecuencia y la recurrencia de los huracanes, y empezamos a tener entonces los primeros resultados. Aquí usamos la información de Senapred para ver el fenómeno. Pues tenemos por una parte el riesgo, que es el periodo de retorno de cómo se presenta el fenómeno, por otro lado el peligro, que es, el primero es la combinación de la vulnerabilidad y el peligro sí es el fenómeno de cómo se presentan los huracanes, y la vulnerabilidad sería donde hay población que tiene vivienda precaria, que tiene bajos servicios, y que entonces es un poco más susceptible al fenómeno cuando se presenta. La combinación de ambos nos da el riesgo,
y lo que vemos es que 395 municipios en el país tienen un riesgo muy alto y ya hay 14 millones de personas expuestas a este fenómeno, donde estados como Veracruz tienen 102 municipios con exposición muy alta al riesgo y la población que se encuentra inminentemente bajo esta amenaza es de 3.200.000 personas aproximadamente. Así como vemos la cuestión de los huracanes, también vemos la parte de las inundaciones. Hacemos un manejo de la información a través de información automatizada, cartográfica y de modelos numéricos, donde vemos la topografía, la pendiente, la saturación, la permeabilidad del terreno, y con base en esto hacemos la estimación de la vulnerabilidad y también de aspectos relacionados con la exposición al fenómeno. Con base en esto también entonces tenemos un mapa de peligros donde ustedes podrán ver que existe las zonas en color azul más intenso, los lugares que están más propensos a las inundaciones, en este caso de carácter pluvial, y después vemos los municipios que son, digamos, expuestos a ese riesgo y que, dependiendo de sus características sociales, nos permiten entonces ver cuáles son los lugares donde hay este fenómeno de peligro y de vulnerabilidad. De ello, vemos que Veracruz otra vez tiene el 97 municipios expuestos al riesgo, con una población de más de 2 millones de personas. La información la tenemos lo suficientemente, digamos, a detalle, de tal manera que podríamos hacer con la información que tenemos a nivel nacional una modelación. Lo que ustedes están viendo es la bahía de Acapulco, el color azul son las zonas que están expuestas en mayor medida a la inundación, y las pequeñas manchas rojas que están en las montañas son las zonas que están expuestas o más expuestas por las características que tienen físicas a los deslaves. Entonces, nuestras bases de datos nos permiten hacer un acercamiento de tal forma que podemos tener dominio del terreno para hacer algunas recomendaciones a este nivel. Las sequías es otro de los fenómenos que también analizamos. Tenemos, igual que los demás, el mismo procesamiento de los datos. Tenemos nuestro diagrama, nuestro algoritmo para ver cómo modelamos la información. Tenemos el resultado, que sería el peligro a la sequía, donde el país, básicamente la parte norte y la costa del Pacífico, tiene los mayores peligros. Si esto lo combinamos con aquellos municipios que son más sensibles, obtenemos el riesgo, que es el mapa que está a la derecha. Y digamos aquí una cosa interesante es que el Distrito Federal y el Estado de México son los que, por la exposición que hay de la enorme población, nos salen que están más expuestos a este tipo de fenómeno. La población del Distrito Federal es de más de 8 millones de personas y la población del Estado de México es de más de 5 millones de personas. Los deslizamientos es otro de los fenómenos que también analizamos. De igual forma, tenemos nuestro algoritmo para hacer la sistematización de la información. Tenemos los resultados, donde nuevamente el peligro aparece en el mapa de la izquierda y el riesgo en el mapa de la derecha. Las partes montañosas de la Sierra Norte de Puebla, las partes montañosas de la parte de la Chinantla en Oaxaca y la Sierra Norte de Chiapas resultaron ser los lugares que tienen más riesgo y a la vez más peligro, donde Puebla, con 38 municipios, es el estado que tiene mayor exposición a este tipo de riesgo, con más de 200,000 personas en pequeñas localidades en las serranías que frecuentemente padecen este tipo de fenómenos en sus territorios. Así como vemos en cada uno de estos sujetos de vulnerables cómo se comportan los riesgos, también hemos hecho un cruzamiento de estos fenómenos con la infraestructura energética. En principio lo analizamos para las actividades petroleras. Aquí tenemos un mapa donde el mapa tiene encima la infraestructura petrolera con campos petroleros, con gasoductos, con otro tipo de instalaciones. Y lo que encontramos es que
650,000 hectáreas de campos petroleros están en zonas de muy alto riesgo de inundaciones, 10,000 kilómetros de ductos tienen, digamos, este mismo problema. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, 5,300 kilómetros de líneas de transmisión estarían afectadas por este tipo de fenómeno. Nuestra información la podemos, digamos, tratar de ver a detalle, y entonces aquí tenemos un acercamiento hacia la parte que tiene mayores problemas de inundación del país, donde las manchas negras son campos petroleros y las líneas de color amarillo, rojo obedecen a líneas de ductos que, digamos, estarían en estas zonas con alto riesgo. Podemos hacer un acercamiento mayor y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la presa hidroeléctrica de Peñitas, que tiene más de 400 megawatts de capacidad, que es una de las reguladoras de inundaciones hacia la llanura costera de Tabasco. Vemos también cómo están distribuidos algunos de los campos petroleros y en derredor del río Grijalva, el área sujeta a inundación, donde ha habido algunos percances por la población que está, digamos, en este sitio, ¿no? Continuando pues con nuestra presentación, la otra parte es los deslizamientos. La hemos también confrontado contra esta infraestructura energética. 300,500 hectáreas de estos riesgos coinciden con esta infraestructura. Aquí hacemos un acercamiento a la parte de la Sierra Norte de Puebla y en ella, bueno, podemos apreciar que hay varias presas, ¿no?, generadores de energía eléctrica que están en lugares de muy alto riesgo. Aquí vemos el sistema Necaxa con las capacidades que tiene cada una de estas hidroeléctricas, y que también se han dado percances de deslizamientos que han sacado de operación en algunas ocasiones a esta infraestructura. El año más frecuente creo que fue en el 2000, cuando tuvieron que rehacerse gran parte de la infraestructura por este tipo de fenómenos. Bien, la otra parte que nos interesa es la infraestructura carretera, que también la hemos cruzado contra este fenómeno. Lo que aquí podemos apreciar es que hay varios estados que tienen mayores problemas. Los aforos contra las áreas de inundación nos permiten ver que 30% de los 250,000 kilómetros de carreteras pavimentadas a nivel nacional se ubican en zonas de peligro muy alto y alto, en donde Tabasco, Yucatán y Sinaloa serían los estados con mayor problema de este tipo. En cuanto a los deslizamientos, los corredores que llevan la carga también son muy afectados por deslizamientos en las carreteras, derrumbes, deslaves, y según nuestra información, 12% de los 250,000 kilómetros de carreteras estarían en zonas de alto riesgo de padecer este tipo de problemas, donde Hidalgo, Chiapas y San Luis Potosí son, digamos, los estados que en nuestros resultados nos dan los mayores conflictos en este tipo de problema. El patrimonio natural también lo cruzamos. En este caso, lo más importante para la conservación serían los incendios forestales, y entonces en nuestros mapas nos aparece que el 29 de las 176 áreas naturales protegidas por lo menos tienen 40% de su superficie en zonas de muy alto y alto peligro de incendios forestales. Otro tanto serían las UMAS, que son unidades de manejo ambiental, donde se hace la regeneración de especies digamos, en peligro, en estatus, y que están muy expuestas a estos fenómenos que se relacionan con la sequía y que provocan los incendios forestales, y de alguna manera se pierde el patrimonio natural del país por estos eventos. Los sistemas productivos sería, digamos, el último de los elementos que estamos analizando, donde los 85 distritos de riego de la República, 63 presentan problemas muy altos de sequía, y 8 de los distritos que tienen estos problemas concentran el 45% de la producción nacional. Digamos que sembramos en las zonas que tienen más problemas de sequía. La siguiente. En términos generales, en este breve resumen del trabajo, digamos que las inundaciones, las sequías y los incendios forestales son los peligros con mayor cobertura para el país. Los estados de Tabasco y Veracruz y Chiapas son los que más son afectados por inundaciones, y los estados del norte son los más susceptibles a la ocurrencia de sequías.
Un resultado de la zonificación del territorio a los fenómenos es el que presentamos, que pensamos que es el aporte más importante del trabajo, donde aquí tenemos zonificado el riesgo de huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos, incendios forestales, y estamos empezando a ver cómo se comportan las enfermedades como dengue y paludismo en la medida en que cambia el clima del país, y entonces habrá pues el aumento de las zonas, de la distribución de los vectores al tener otras condiciones, los hábitats. Si todos estos mapas de riesgo los sumamos y cada uno le damos un valor y ese lo promediamos, entonces este sería como la suma de nuestro riesgo promediado. Sin embargo, los muy altos se atenuarán con los muy bajos, y este mapa tiene, digamos, esa desventaja de hacer un eclipsamiento, de ocultar los municipios donde hay fenómenos altos. El siguiente criterio es poner en esta sobreposición de capas de información aquellos datos que son los más altos, ¿no? Y este entonces nos representaría el resultado acumulado de los fenómenos que hemos estudiado para el territorio nacional, y lo que vemos pues es que la cobertura del riesgo para el país es muy grande, principalmente en las vertientes y en la parte un poco más al sur del país. Por último, ya para cerrar la plática, nos hace falta cubrir varias cosas aún. Como ustedes verán, un trabajo nunca puede dar el punto final a las cosas, siempre abre uno una puerta y hay nuevas cosas que hacer, y cada resultado lleva a otras cosas que se abren, y así es consecutivamente. Entonces, nosotros estamos queremos pues seguir trabajando en tener más idea de la infraestructura prioritaria, las metrópolis, los sistemas productivos y el capital natural del país, para afinar más nuestro trabajo y tratarlo de correlacionar con ese otro marco de referencia que son los los escenarios del cambio climático. Investigar las actuales capacidades adaptativas de los sujetos vulnerables abordados y ver esto de la resiliencia que se hacía mención al principio, ver aspectos de la variabilidad del clima, y para ello hay que hacer pues más precisas nuestras bases de datos y de escenarios, abordar casos de estudio a escalas de mayor detalle y hacer un planteamiento desglosado de la política pública de adaptación. En fin, lo que hemos hecho, digamos, a manera de resumen, es que tenemos una caracterización de cómo se dan los fenómenos a nivel de periodos de retorno en el país, de, digamos, esta frecuencia en cuanto a los peligros consecuencia del cambio climático. Tenemos un diagnóstico donde hemos confrontado sujetos expuestos al peligro, básicamente en la cuestión de la población, la infraestructura prioritaria, los sistemas productivos, el patrimonio natural, y estamos pues entrando al análisis de la salud pública, y en la cuestión de la propuesta estamos considerando que habría 4 ámbitos, que sería el de política pública, el de economía, el de la sociedad civil, el de la comunicación. La política pública básicamente en instrumentos jurídico-administrativos de planeación, programas, ¿no? Programas de cambio climático, programas de ordenamiento ecológico, programas de desarrollo urbano, programas de protección civil. Instrumentos técnicos básicamente serían proyectos, obras de infraestructura, bordos, diques, cárcamos, represamientos, en fin, varias cosas hay que ahondar en esto. En la parte de economía, básicamente serían instrumentos de prevención, fondos, Fonden, Fondepren, seguros. En la parte de la sociedad civil habría que hacer todo esto de las instituciones, comités, consejos, y en la parte de la comunicación estarían todo lo que es muy relevante de emergencias, que serían alertas y procedimientos, alertas tempranas se dice, donde los medios, radio, televisión, prensa escrita, jugarían un papel o juegan un papel muy importante en ver cómo desarrollamos las capacidades adaptativas para enfrentarnos a este fenómeno, y donde los aspectos educativos y de investigación nos van a permitir desarrollar la cultura que nos permite entonces tener esta resiliencia para el riesgo. En fin, esta es la presentación
del avance del trabajo que tenemos a la fecha. El Centro Mario Molina está por publicar más o menos en un mes, mes y medio esta información. Los datos para que ustedes pudieran, digamos, estar en contacto con nosotros aparecen en la pantalla, y si no, simplemente con que ustedes pongan en el buscador Centro Mario Molina, ahí aparecen nuestros datos. Queremos poner esta información en línea, queremos poner la información no solo de la cuestión del texto, sino también la información cartográfica, para que cualquiera que esté interesado pueda tener estas bases de datos y poderlas analizar en el nivel de análisis que la tenemos, que es a una escala, pensamos, de 1 a 250,000, donde en el terreno 1 milímetro equivale a 250 metros. Bien, esta es la presentación. Muchas gracias por su atención.